Se copió en el examen. No fue un trencito. Bueno, buenas noches, una vez más, que Dios los bendiga. La semana que me tocó compartir, la anterior no, la otra, hablamos sobre lo que contamina el corazón del hombre. Eso aparece en Marcos capítulo 7 y también en Mateo capítulo 15. Después que sucede eso, que Jesús enseña sobre lo que contamina al hombre, que dice, bueno, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Jesús sigue enseñando, pero saliendo de allí donde estaba, y se va a una zona un poco más alejada donde estaba, que es la tierra de Tiro y de Sidón, o sea, lo que era Fenicia en ese momento. Y eso está, si quieren lo pueden buscar, para empezar a leer de ahí, en Mateo capítulo 15, verso 21. Mateo 15, $21, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? Bueno, y ahí de Mateo 15, 21 voy a leer hasta el 28, o vamos a ir por partes quizá, para ir viendo un poquito lo que tenemos hoy para ver, que ahí por título, al menos en esta versión, dice la fe de la mujer cananea. Antes de entrar ahí, yo les aclaro, igual que capaz que si lo leyeron en Marcos en algún momento van a ver que dice la fe de la mujer sirofenicia, y está hablando de la misma mujer. Si no, lo único que están haciendo es poniendo datos distintos. Cada uno de los que, tanto Mateo como Marcos, iban a oyentes diferentes o lectores distintos. Entonces hicieron hincapié en datos distintos para que los que leían la carta puedan entender con mayor profundidad lo que Jesús estaba enseñando con lo que sucedió en ese momento. Entonces leemos Mateo 15, verso 21, en el nombre de Jesús. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bueno, hoy vamos a ver todo este acontecimiento desde todas las ópticas que pueda compartirles si me dé el tiempo para verlo. Y vamos a arrancar desde el comienzo, obviamente.
Jesús salía de donde estaba, yéndose de allí a la tierra de Tiro y de Sidón, como les decía, Fenicia. Por eso también Marcos narra la historia de la mujer sirofenicia, ¿tá? Justamente haciendo énfasis en Tiro y de Sidón. Mateo, como escribía a judíos, hace hincapié de que la mujer era cananea, ¿tá? ¿Por qué? Y estos son datos que van sumando a darle estructura a lo que está pasando. Mateo, cuando escribe, pone el dato de que la mujer era cananea porque como los judíos iban a leer esto, querían enfatizar la distinción enorme que había en esta mujer de tierra cananea. Canaán era la tierra que había sido prometida por Dios para el pueblo de Israel, y los de Canaán habitaron ahí siendo personas que eran, para nosotros hoy, entendiéndolo un poco más, gentiles, personas paganas para el pueblo de Israel. O sea que Dios no quería que se mezclaran. De hecho, Tiro y Sidón estaban más hacia un lado y era una tierra mucho más de gentiles que de judíos. Pero Jesús fue a esa tierra donde habían gentiles, a Tiro y Sidón. Entonces, Mateo, cuando pone mujer cananea, es para que el judío que leía esto y que iba a leer esta historia, que iba a leer este acontecimiento que pasó con Jesús, entienda la procedencia de esa mujer, qué distante estaba a la realidad de ellos como judíos que estaban siendo usados o siendo usados por Dios en primera mano para traer al Salvador, pero también teniendo los beneficios de haber sido escogidos por Dios para que el Mesías llegara a la tierra. Entonces hacía esa distinción para que entendieran que esta mujer era de, vamos a decir, una cepa totalmente contraria a la de ellos. Y bueno, dice que esta mujer, en el verso 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y hermanos, si algo tenemos que saber también, para ir sumándole a esto, es que esta mujer cananea y de esa región, si ustedes estudian ese momento y el contexto en el que estaban, los cananeos tenían una cantidad de falsos dioses, los cuales veneraban y a los cuales servían o a los cuales seguían. Por lo menos hay dos que se lo voy a decir de la manera más sencilla para que se lo acuerden. Hay uno en particular que es lo que nosotros hoy, quizás lo puedas ver en dibujitos, quizás lo veas en otras cosas. Se trata de Hércules. ¿Ah? Ellos veneraban a ese Dios protector, a ese Dios que los cuidaba. Y otro de los dioses que también veneraban era el Dios que podía sanar y curar sus enfermedades. Entonces, aunque no lo dice esto, y es un dato extra, tenemos que saber que esta mujer tenía una cultura donde tenían sus propios dioses. De hecho, el Dios de Israel era un Dios que no era Dios para los cananeos. Pero esta mujer no lo dice ahí. Supongamos, en su cultura, en sus creencias y en su vida, obviamente habría acudido y recurrido un sinfín de veces a este tipo de dioses. Ahora, como son falsos dioses, no iba a tener resultado ninguno. Y entonces, ella escucha, sabe que Jesús estaba allí y clamaba. Y esa palabra ahí que dice, había salido de aquella región, clamaba en griego, en realidad literalmente gritaba, como yo se lo dije, el otro día hablábamos justo de eso, el miércoles, con voz en cuello, ¿no? A los gritos, desesperada. A los gritos desesperada. Como cuando también se lo decía el miércoles o la vez pasada, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que cuando hay hambre no hay modales, ¿no? Y en esa desesperación no había modales, había necesidad, urgencia. Entonces estaba desesperada por una respuesta a favor de su necesidad. Y gritaba, clamaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que está diciendo no es poca cosa. Porque que diga Señor, está haciendo alusión a que ella reconocía que Él era el Mesías prometido. Que diga hijo de David, estaba reconociendo que del linaje que venía Jesús era el Mesías, por lo tanto era el Mesías prometido. Y le estaba dando el lugar de honor y de honra, de gloria que merece Cristo. También al reconocer a Jesús como Señor, hijo de David, estaba renunciando a todos los falsos dioses que su cultura y su región idolatraban y seguían.
clamando Señor, en principio lo está colocando como dueño de su vida. Porque eso significa la palabra Señor. Dueño, amo. Eso significa Señor. Y en primera persona, cuando clama Señor, está diciendo, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Hijo de David, yo sé quién sos. Sé que sos el Mesías prometido. Tenés misericordia de mí. Ahora, era una mujer, y para la sociedad en el momento, obviamente, siendo mujer y cananea, tenía todas las de perder. Porque estaba detrás de todo. Lo último atrás del todo era porque su condición de mujer, y después porque era cananea. Y de hecho Jesús hace una distinción ahí, y aunque parece palabras fuertes, tienen una enorme explicación, que ahora también lo vamos a ver. Pero cuando ella clama, ten misericordia de mí, yo ya lo digo muchas veces esto, pero quiero que lo pongamos en este contexto, para desglosarlo un poco mejor. Ella está diciendo algo así, a Jesús lo ve, sale corriendo y le grita, tú eres mi dueño, yo sé que eres el Mesías, por favor, sentí en tu corazón el dolor que hay en mi alma. Eso es misericordia, sentir en el corazón las penas ajenas, el dolor ajeno. Eso es lo que está diciendo la mujer. A Jesús le está diciendo, por favor, yo sé quién sos, yo sé quién sos. Yo sé que yo creo en vos. Por favor, sentí en tu corazón lo que está pasando dentro mío. Y después le aclara, ¿no? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y hacemos un parate ahí ya solamente para poder hacer algunos paralelos pensando en la situación que está pasando. Porque la mujer estaba yendo al lugar donde ella sabe de primera mano que para los judíos ellos no eran buena gente. Para los judíos ellos no eran personas de tratar. Para los judíos ellos no eran personas que merecieran respeto. Para los judíos ellos eran personas prácticamente inmundas porque eran paganas. Pero todo eso no le importó. Ni siquiera lo puso en tela de juicio. Ni siquiera pensó su condición frente a lo que los demás podían ver. Pensándolo en términos más contemporáneos para nosotros, también pensaba en las situaciones que te puedan llevar al diario vivir, quizás situaciones de esta índole, de este extremo, pero viendo un poquito esto, esta mujer no le interesaba nada de lo que estaba pasando alrededor. Lo único que necesitaba era Jesús. Lo único que quería era Jesús. No le importó los discípulos, no le importó quiénes estaban alrededor, no me interesa nada. Yo necesito al Señor, al Hijo de David. Por eso les decía un poco que cuando hay hambre no hay modales. Cuando uno está desesperado verdaderamente, cuando uno tiene en el corazón hambre y necesidad de saciar lo que está sucediendo dentro de uno, se desespera por llegar a la fuente que lo puede saciar. Se desespera por comer del pan que puede calmar su hambre. Se desespera por tomar del agua que puede saciar su sed. Entonces ella utilizó todo lo que tenía a su alcance, gritar en ese momento. Gritar con desesperación. Llamarle la atención de la manera que podía hacerlo en ese momento. No había ninguna regla que no pudiera romperse allí. Es como cuando... A veces les he puesto este ejemplo en otro contexto, pero si vos querés vivir tu vida dentro de un lugar, ¿no? Vamos a ir a una ciudad o acá mismo, ¿no? Tenemos leyes que tenemos que respetar, y si vos vas a cruzar la calle y tenés el semáforo en rojo, te vas a detener. Pero ¿por qué? Porque la verde va a estar habilitando a los que vienen de los costados. Pero ¿qué pasa si vos tenés, la ley te dice ahí que tenés que estar detenido? Pero ¿qué pasa si vos ves que hay un bebé en el medio de la calle y la ley te está diciendo que te detengas? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, no, bueno, esperemos que no lo pasen por arriba porque a mí la roja no me habilita y la ley la tengo que obedecer desde ese lugar. A veces usamos la ley, que es la palabra de Dios, de manera fría y da esa sensación. Pero en realidad nosotros nos movemos por la ley del amor. Entonces nosotros pasaríamos por alto la luz roja y correríamos desesperados a salvar a ese niño. No lo vamos a dejar que lo atropellen, ¿no? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pero nosotros a veces tendemos a dejar, ¿no? O sea,
quizá no, esto es una hipérbole que puse, pero quizá los asuntos internos nuestros merecen la misma desesperación de nuestro corazón delante de Dios. Pero nos acomodamos a situaciones para no romper el molde. Porque merece, ¿no? Porque no quiero incomodar o no quiero molestar. Entonces empezamos a ver que nos acomodamos a esa situación. O sea, esa situación puede estar adentro, puede estar dentro de nosotros, estamos agonizando igual. Pero parece que no sale hacia afuera la desesperación de ir a saciar nuestra necesidad delante de aquel que sabemos que nos puede saciar. Entonces entramos en ese ritualismo, ¿no? Esa religiosidad, en esa frialdad, no es insensibilidad tampoco, porque uno está por dentro quizás en ebullición, pero no toma, ¿no? Quizá con la verdadera responsabilidad, con la verdadera desesperación que eso merece. Entonces puede estar pasando un momento difícil, momentos de desesperaciones que no cambian, situaciones que no avanzan, y uno sabe que si da el paso puede obtener respuesta, pero por el ritualismo de nuestro corazón, la religiosidad que nos oprime, o la estructura o el pragmatismo de uno mismo, uno se queda inmóvil. Sabe que ahí tenemos la solución, pero viste que ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué le voy a decir? Bueno, porque justamente vos necesitas cambiar cierto aspecto, o necesitas una respuesta divina, o necesitas sanar, o necesitas... Entonces, el entorno a veces, nosotros lo adjudicamos mucho al entorno o a la situación que está alrededor. En realidad es lo que sucede dentro nuestro. Nos acomodamos al entorno, pero el entorno no tiene la culpa. No es... bueno, esto no lo puedo hacer porque si lo hago acá, ¿qué van a pensar? Esta mujer se está metiendo en un terreno que está difícil, entre hombres, judíos, y a ella le van a mirar de costado, y pagana, y no hay chance, no va a haber trato contigo. Pero se abrió paso y clamaba desesperada: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Esa palabra, para mí, una de las palabras más bellas es misericordia. Porque Dios tiene la capacidad de sentir en su corazón el dolor ajeno, o sea, el nuestro. Y es una característica, un atributo de Dios comunicable. Porque por el Espíritu Santo que mora en el Hijo de Dios, en los creyentes, Dios nos permite vivir y comprender la misericordia. O sea, que nosotros podemos llegar a experimentar en nuestro corazón el dolor ajeno. Y eso es un atributo divino que Dios lo comunica al hombre que cree en Él y le permite experimentar en su corazón las penas ajenas. ¿Ah? Entonces, para mí es maravilloso que Dios nos pueda regalar esa capacidad. Ahora, la mujer estaba desesperada porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Un demonio, un ángel caído, un espíritu maligno, un espíritu inmundo. Se puede nombrar de diferentes maneras. Esos espíritus o demonios que puede alguno ver en la televisión, o ahora se dice otra cosa, no se dice televisión, nadie mira la televisión. ¿Quién mira el teléfono? ¿Quién mira televisión? Nadie. Que miran en las redes sociales, que miran películas, que las descargan, que lo que sea, en sus paquetes, en Netflix o no sé qué miran, que debe haber algo nuevo. Bueno, eso que ven ustedes son un poroto a los que son realmente. Eso no asustan tanto como los que son en realidad. Y no tienen tanto poder como los que tienen realmente en la vida real. Para considerar nada más. Porque una cosa es comprarse un pop y ponerse a ver una peli y decir, ¡ah, cómo está! ¡Qué miedo que me da esto! Otra cosa es que tengas que entender vos que eso es real y que acá está escrito como algo cotidiano. Entonces, también hacer una especie de conciencia clara de lo que enseñan las Escrituras para el día a día. Seguimos con eso. Dice, verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Otra traducción en griego, porque si lo lees así, capaz que incluso pensás que, bueno, estos judíos discípulos querían sacarla porque era cananea, era mujer, pero otras traducciones
del griego al español lo traduce más como respóndele rápidamente, o sea, dale lo que quiere y que se vaya. Algo así. O sea, no estaban diciéndole, no la atiendas, no. Atendela pero rápido, porque la verdad que atrás no está comiendo la oreja. Actitud que muchas veces, lamentablemente, como cristianos, también la tenemos. Es como, viene a hablar contigo con necesidad y hablamos otro día, me tengo que ir. Vos sabés que se me está yendo el tiempo, hablamos en otro momento. Y eso para los que ya conocemos y seguimos a Jesús, ¿no? No le dedicamos el tiempo que la necesidad presente merece, ¿no? Tenemos el agua para saciar, tenemos el pan para dar, pero muchas veces nosotros, nuestras prioridades, ¿no? Nuestra vorágine del día a día pesa más que la necesidad. Y hay otra cosa más interesante, porque fíjate que hay unas características de esta mujer que me llamaron la atención, y es primero la fe. Porque si ella reconoce a Jesús como Señor, tiene la certeza de quién es Cristo y la convicción de que Él es el Salvador. Certeza y convicción de quién es el Salvador, Jesucristo. Es fe. Y no tiene solo fe, tiene perseverancia, y ahora vamos a ver un poquito más abajo de nuevo. Tiene humildad, características de Dios en su vida manifestada en ese momento. Perseverancia, humildad. Bueno, vamos a ver un poquito más abajo, vas a ver que insiste. Pero una de las cosas que quiero decirles y que quiero que presten atención es en esto. Miren lo que pasa. Jesús dice, no le respondió palabra. La mujer estaba con una situación desesperada. Quizá de vida o muerte probablemente. Donde ya no había otro recurso. Probablemente, esto es una conjetura mía, no está en ninguna parte escrito. Si ella haya acudido anteriormente a su cultura, ya habría probado con todos los chamanes que tenían en el momento, para traértelo en un lenguaje más coloquial. Y no hubo resultado. Entonces, la situación realmente ameritaba que haya un cambio y una asistencia divina urgente. Y fue justamente delante del que tenía que ir, delante de Jesús, el Dios vivo. Y clamó y pidió y lo reconoció y le pidió por favor misericordia y le explicó la situación. Jesús miró y no dijo nada. No respondió. Totalmente indiferente a la necesidad. Y si yo te puedo poner en ese contexto para que vos pienses una situación y digas, bueno, estoy en una situación difícil, de urgencia, me estoy ahogando, estoy mal, estoy pasando difícil, necesito una respuesta divina, hago lo correcto, voy, reconozco al Señor, me quebranto, paso entre todo el mundo, grito, no me importa la vergüenza, no me importa si alguien me ve, no me importa si alguien dice algo, yo estoy desesperado en esta situación y no me presta atención, no me dice una palabra. Y me parece hasta una actitud espantosa. Decís, ¿cómo Jesús va a hacer eso? Bueno, algo que tenemos que conocer, después que nosotros vamos conociendo el contexto de las historias y vamos conociendo a Jesús de primera mano, Jesús no hace nada porque sí. Entonces, esa es la primera actitud que tuvo Jesús, ni una palabra. Pero miren, yo creo que después volvemos a la parte de los discípulos que le dicen que se la despida y todo. Pero miren lo que dice Jesús. Porque los discípulos dicen, atendela, despedila, así, seguimos, está todo el tiempo de atrás gritando. En el 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Entonces yo creo que vean tres cosas, por lo menos, 3 puntos rápidos, ¿no? O 3 momentos, en principio. El primero grita, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le explica la situación. ¿Ah? Jesús queda callado y no dice nada. Pero ella dice que seguía dando voces atrás de ellos. O sea, que ellos quizás se estaban moviendo y esa mujer seguía gritando atrás y haciendo señas y buscando la atención, cual Saqueo, ¿no? Otro personaje que también buscó lo mismo de Jesús, la atención de Jesús. Ahí tenemos otra segunda situación. Y una tercera, le grita nuevamente, Señor, socórreme. Ahora yo quiero ponerte a vos en ese contexto. Y quiero que seas sincero contigo, ¿no? Yo creo que en la primera nomás que Jesús no respondió, te ofendiste y te fuiste. O me vas a decir que vas a volver a insistir. Te lo aseguro.
Porque lamentablemente nuestro corazón es así. No es como espero, no da el resultado que quiero, no es en el momento que yo quiero y pego el portazo y me voy. Me ofendo, me ahogo, ya no hablo, ya no hago. Lo primero es decir, pero pasé entre todo el mundo, mirá lo que hice, todo lo que hago para llegar hasta acá y que no pase lo que yo espero. Así es nuestro corazón muchas veces, ¿no? Y entonces, conociendo a Jesús y viendo lo que sucede la segunda vez y la tercera, la mujer seguía gritando voces de fondo y después vuelve a gritar, socórreme, una tercera vez. Jesús estaba probando el corazón de esta mujer, pero por muchos temas, no solamente probando a ver, probar saber lo que cuando nosotros decimos que está probando el corazón, la palabra probar justamente en este contexto es buscando que la otra persona tenga una acción, una respuesta, un accionar, una actitud, una palabra que de alguna manera dé un resultado que en primera vista no se está viendo, a primera vista no se ve. Jesús está buscando algo, una respuesta que aún no se ve. Por eso no habló nada. Lo primero que está buscando, y evidentemente yo ya lo dije, es, yo no le voy a decir nada, probemos este corazón. ¿Para qué? Porque Jesús no lo conoce. No, Jesús lo conoce. Pero qué bueno es ver qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y la mujer misma tenía que conocer su corazón. Si esa mujer, en el silencio de Jesús, se ofendía y se iba, pero yo me río porque, de verdad, entre cristianos es lo que más sucede. De hecho, y entre cristianos es peor, porque nosotros conocemos lo que Cristo espera de nosotros y es peor. Pero gente que no sea creyente incluso pasa. Y te pongo ejemplos muy tontos. Se hizo capaz que ya no existe más porque yo no lo tengo, pero se hacen los 2 tics de WhatsApp en azul y no me respondió. Ya me ofendí. O sea, llegamos a ese nivel de necesitar dopamina constantemente que no logramos tener un espíritu largo, ¿no? Paciencia. Es como que necesito la acción de la respuesta. Ya lo vio. Está ahí. Está conectado. Figura. Está en línea. No me responde. Es espantoso vivir así. O sea, lograr vivir en ese ritmo es un infarto asegurado. Porque no podés. Es como una demanda constante. Es asfixiante. Pero, ¿qué pasa? Más allá del que el otro te dice, no, lo tenía tirado en un sillón, no sé. Pero el problema está en la persona que no está teniendo un mínimo de resistencia, no está demostrando un mínimo de humildad, un mínimo de compasión. Decir, quizá, no pienso en mí y en mi problema. Estoy pensando en este momento que quizá la otra persona no me responde porque hay otro asunto, hay otro tema, merece mayor atención y está bien, ¿no? Pero nosotros queremos nosotros. La atención es para mí, yo tengo que acaparar la atención. Yo necesito la atención. Ahora esta mujer no reaccionó, gracias a Dios que está acá como ejemplo, no reaccionó así. Jesús quedó callado y ella volvió a redoblar fuerzas. Siguió atrás, dando voces, y una tercera vez, cuando llegó un poquito más, Señor, socórreme. Es realmente necesario que me auxilies, que me ayudes. No poco necesario, realmente necesario. Y Jesús, después que los discípulos le dicen que la despida, Él dice, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el plan divino era llegar por medio de los judíos y luego de los judíos a todas las naciones. O sea, ¿con qué? Con el mensaje de salvación. Una nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice en Romanos, el capítulo 1, en el verso 16. Dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y también al griego. Se está diciendo que el poder de la palabra de Dios puede salvar tu vida, transformar tu mente y transformar tu corazón para todos. La intención primera fue entrar por el pueblo judío porque fue lo que Dios usó para poder llegar a la tierra, pero era para todos. Esto en realidad lo estoy spoileando, porque en realidad ellos en ese momento no lo entendían y no lo veían. Los judíos creían en esa exclusividad que era solo para ellos. Por eso Jesús les dice, miren que yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Y se lo está diciendo también para que la mujer lo escuche. Y la mujer se ofendió y se fue. No, va a ser así toda la historia, pero no va a pasar nunca.
La mujer no se ofendió y se fue. La mujer no se ofendió porque no calificaba, porque no era lo que esperaba, porque no era la situación, no era como ella creía. No se ofendió por ninguna de las circunstancias. No se ofendió ni porque Dios quedó en silencio. Y Jesús dice, respondiendo él dijo, no está bien, eso es en el 26, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mirá lo que le responde. Cuando dijo, Señor, socórreme. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, el alimento de los hijos, de sus discípulos. Tomar el alimento espiritual que les estoy dando y dárselo a los perrillos. Los perrillos es la expresión que usaba para los perros domésticos. Y vos decís, ¿cómo le va a estar diciendo a una mujer Jesús que es un perrito faldero de una casa? ¿Qué destrato que está haciendo Jesús con esa persona? Y ese es un gran problema que tenemos. Porque nos ofendemos cuando nos dicen nuestra condición. Vos y yo. Si sos una persona vehemente, no demente, y te dicen, sos un vehemente, sabés que es verdad, pero te ofende. ¿Por qué te ofendés si te están diciendo lo que sos? Por ejemplo, pero sos una persona iracunda. Lo que te ofende es lo que te están diciendo muchas veces, y a veces te ofende porque el corazón sale con malas intenciones. Pero si te lo dicen con amor, también generalmente te ofendés. Porque a nadie nos gusta que nos digan la parte, ¿no?, que no es linda de ver de nosotros. Entonces, claro, si nos marcan una característica que no es amorosa, no es linda, no es agradable, es horrible, ¿no? Y el orgullo tiende a que nosotros nos podamos ofender. Y Jesús no le faltó el respeto en ningún momento. Le está diciendo, si estamos en una mesa, vos estás en tu mesa con tus hijos, no le vas a sacar la comida a tu hijo y se la vas a dar a tu perro. Aunque hoy la generación de hoy enseña un poco que vaya el gurí al piso a comer entre los juguetes y que el perro lo pongan en la mesa a comer. Pero la realidad es que vos no vas a quitarle de comer a tu hijo y se lo vas a dar a un perro. Pero ¿qué pasa? En este caso, miren cómo responde la mujer. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque ella no se ofende, porque ella sabía bien la condición que tenía. Cananea, mujer en una generación totalmente machista, aunque Jesús fue el que más peleó por las mujeres en este caso, y vino a deshacer una cantidad de cosas. Ahora, ella entendiendo el contexto en el que estaba, tenía todas las de perder. ¿Le ofendió algo de todo eso? No, entendía la condición que tenía para el lugar en el que estaba y cómo se encontraba. Yo soy extranjera, soy la última capaz de llegar a él. Y entiendo que él vino a hacer otra tarea. Yo sé esperar mi lugar. Cosa que tampoco los cristianos lamentablemente logramos desarrollar mucho. No sabemos esperar tiempos. No sabemos ver procesos. No sabemos resistir el tiempo. No sabemos resistir la indiferencia o ni siquiera la indiferencia, el silencio. El silencio de Dios. Porque Dios habla, te dice sí, te dice que no, y a veces se queda en silencio. Que podría ser por ahora no, o por ahora puede ser. Pero el silencio de Dios es insoportable, parece. Yo prefiero que me diga que no, así se termina de una, que no me respondan nada. Decime que no de primera, porque me haces esperar, después me decís que no. ¿Pasa eso? En la vida pasa muchísimo. Con Dios pasa también. Que Dios queda en silencio. Pero recordad esto, Dios prueba el corazón de las personas. Y esto no es la excepción. Y mirá lo que responde esta señora. Mirá lo que responde esta mujer. Mirá lo que responde esta hermana nuestra. Dice el 27. Y ella dijo, no me podés decir así. Qué falta de respeto, Jesús. Vos que decís que sos el Salvador. Le dijo, sí, Señor. Esa es mi condición, Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso creo que si vos tenés mascotas dentro de tu casa, bueno, en mi caso es así. Ellos, en mi caso por lo menos, no se sube a comerme lo que hay en la mesa. Pero donde puede meterse entre nosotros, se mete a comer lo que pueda caer de repente en el piso. Y esta mujer está diciendo, yo entiendo perfectamente a dónde estás, quién sos y a quién venís. Pero yo paso a través de toda la situación y quiero que traspases todo esto porque es tan grave lo que estoy necesitando que no me importa que sean migajas, pero atendé mi súplica. Dame un segundo de tu atención y sé que mi situación cambia.
no se ofendió. Y más, todo esto que Jesús está diciendo, el silencio, la actitud, seguir caminando, vine a los de la casa de Israel, no vine a paganos. No lo está diciendo con ínfulas de insultar, destratar o desprestigiar a esta mujer. Lo está haciendo para que los que están a su alrededor, judíos, aprendan, tengan una referencia de la actitud correcta que tiene que tener un corazón. No porque eran los que Jesús vino a buscar, los escogidos, tienen esa preferencia. Y fíjate, porque estaban sus discípulos alrededor y esta mujer era impertinente en el buen sentido de la palabra. Insoportable para los que no estaban entendiendo el propósito de Dios en esto. Tenía una necesidad y iba a buscar saciarla como fuese. Entonces yo imagino a los que estaban ahí, como nosotros, ¿no? Poder una persona desesperada por Cristo y que nos molesta que esté desesperada por Cristo. Pero ¿por qué ¿cómo nos puede llegar a molestar a alguien desesperado por Cristo? Porque claro, probablemente como ellos en ese momento podrían estar sacando conjeturas. Ahora, ella responde, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí Jesús responde, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es la convicción que tenés de quién soy yo y la certeza que tenés de quién soy yo. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que tenemos el primer silencio como la primer prueba. Jesús marcó que venían las ovejas perdidas y la mujer seguía dando voces hasta que llamó y gritó, Señor, socórreme. La segunda prueba que pasa a la mujer es que Jesús le dice, no está bien que yo le dé mi pan, que es para mis hijos, a perrillos. Y la mujer dijo, sí, pero aún los perrillos comen las migajas de lo que cae de la mesa de sus amos. Mira, esa forma que ella tiene de expresarse hace que veamos que realmente tenía muy en claro la condición de su corazón. Yo creo que nosotros a veces caemos en esas áreas en las que, obviamente producto del orgullo, creemos tener algún tipo de derecho de reclamos, ¿no? Y no importa los años que tengamos como cristianos, ni si soy yo que estoy parado acá adelante, o si hay uno que entra por primera vez. O sea, quiero decir, no podemos olvidar nunca que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Y lo que tenemos que destacar en nosotros es la humildad y entender que no merecemos nada y que lo que tenemos por gracia tenemos. Por favor inmerecido. No lo merecíamos y Dios nos lo ha dado. Amén. Esta mujer no merecía la respuesta de Jesús. Y tenía desde lo étnico, desde lo histórico, porque el pueblo siempre cananeo fue el enemigo del pueblo judío, y también lo espiritual. Era una persona que aparentemente no estaba dentro del plan redentor. Pero también Jesús estaba demostrándole a sus discípulos que la salvación no venía solamente para ellos como exclusivistas, sino para todo aquel que tuviese un corazón como el de esta mujer. Que verdaderamente su necesidad podía ser saciada y transformada si iba directamente al Mesías, a Jesucristo, al Dios vivo. Y reconocía su condición delante de Él y reconocía que Él era el único que la podía salvar. Mirá, te voy a decir algo más. La mujer tiene la misma actitud que Jesús. O sea, cumplió la misma tarea que Jesús. Quizás está extraño, parece, si te lo digo así, pero te quiero leer. Ya lo he leído en alguna oportunidad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 22. Ahí vamos a ver que el autor de Hebreos deja en claro que Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice el 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, escuchen, salvar perpetuamente, no por un ratito, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, miren lo que dice al final, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está diciendo? Que Jesús está delante del Padre para siempre, intercediendo por los que creen en Él, por los que le siguen y le sirven, para siempre intercede por sus hijos. ¿Qué está haciendo? Se está poniendo entre los que le creemos y el Padre, y constantemente intercede por nosotros. ¿Qué hizo esta mujer? Fue delante de Jesús y ¿qué hizo? Fue a saciar su ego y su orgullo pidiéndole una mejor vida. Ni siquiera pidió por ella. Ni siquiera pidió por ella. Pidió por su hija. Pidió por su hija. Intercedió por su hija. Fíjate el corazón de esta mujer. Ahora, si revemos todo lo que hablamos, ¿no?, de característica nuestra, pensá esto. Cananea, mujer, toda la situación, el silencio de Jesús primero, después que le dice que los perrillos no pueden comer de las migajas, toda esa situación para no salir favorecida directamente ella, sino por un tercero que no estaba presente. Entonces, para los que tenemos tiempo y necesitamos la respuesta de Dios muchas veces, ¿verdad? Pero también tenemos situaciones en nuestro entorno que necesitan la respuesta divina de manera urgente. Y el desafío, ¿no?, o el reto, o si verdaderamente puede verse así, es como hijo de Dios, ¿llegás a tener la característica de esta mujer en desesperación por el bien ajeno? Porque esta mujer no estaba pidiendo por ella, no estaba diciendo, te pido por favor que quiero que respondas este deseo egoísta que tengo en mi corazón en este momento. No, estaba desesperada por un bien mayor. La misericordia que pedía a Cristo por su vida, ten misericordia de mí. Jesús, sentí en tu corazón el dolor que hay en mi corazón. Eso también estaba en ella, misericordia. Porque ella sentía en su corazón el dolor de su hija y la hizo ir hasta los pies de Cristo. Ni más ni menos. Ahora, nosotros, teniendo situaciones de vida o muerte, teniendo situaciones realmente difíciles en nuestra vida, teniendo alrededor situaciones complejas, voy a usar la palabra sacrificio, pero no en términos literales, pero tenemos el mismo espíritu sacrificial que esta mujer para las situaciones que tenemos alrededor. Hijos inconversos, esposas o esposos no creyentes, familia inconversa. Quiero decir que no conocen a Jesús o que no creen en Dios, agnósticos, ateos, personas en adicciones, personas en depresión, personas enfermas, mucho más como esta mujer que sabía que su hija estaba atormentada por un demonio. ¿Tenemos la misma solicitud o prontitud, desesperación, clamor, pasión, vehemencia, reverencia, humildad, perseverancia, insistencia, concepto claro de uno mismo frente a lo que Dios es y nosotros somos, el no derecho de pedir nada, pero las misericordias y la gracia de Dios que nos permiten ir delante de Él y pedirle cuanto necesitemos, y la confianza de que Él puede responder aun cuando nosotros al principio no vemos respuesta ninguna? Es decir, no tuvo respuesta, pero voy a seguir insistiendo, porque me urge la respuesta divina. Yo sé que no es un ejemplo sencillo, es un gran ejemplo lo de esta hermana nuestra, porque era una hermana nuestra, y que encierra un montón de verdades. Hay una de las cosas que
para moldear nuestro carácter es necesario y creo que Jesús lo hace con nosotros, ¿no? A veces creo que hacemos oídos sordos a su verdad, pero Él, cuando habla con la mujer, no fue ni respetuoso, ni tampoco fue intencional para herir. Fue realmente intencional y confrontativo en la condición de la persona. Y nosotros tenemos que pasar por eso. Lo pasamos cuando Dios nos salió de encuentro, cuando nos vino a buscar. Él hizo ver nuestras miserias y decir: Dios, no puedo, no califico ni para mirarte los ojos, pero gracias por tu amor y tu misericordia, porque así todo me perdonaste. Pude ver realmente la oscuridad que había en mí, la maldad que había en mí y la necesidad verdaderamente de cambiar. Pero nosotros muchas veces nos duele, ¿verdad? No es agradable cuando recibimos esa confrontación intencional para poder cambiar. Si te toca en tu casa que te lo hagan sentir o saber, o si te toca en tu trabajo, o si te toca en la iglesia, donde te muevas. Hoy justo compartía con un hermano que estábamos hablando de unos temas y justo le decía: no te quiero meter una chicana, pero te quiero hacer un ejemplo para que veas. Le digo: vos sos una persona que constantemente, desde el humor, necesitas burlarte del que tenés al lado. O sea, si viene una persona con una remera nueva, le vas a decir: ¿no había un color más bajo para ponerte? Ja, ja, ja. O si vino con el pelo corto, le vas a decir: ¿no hay otro corte? Ja, ja, ja. Necesitas marcarle el detalle desde el humor, pero desde el lado malo, ¿no? Le digo: naturalmente sos una persona ácida de tratar. Y me sorprendió porque lo bueno que me respondió: me alegra que me lo digas, ¿no? No es fácil tampoco, porque tampoco es un deporte ir diciéndole a la gente sus características. Pero quiero decir, estábamos hablando de otro tema y teníamos que poner un ejemplo justamente. Y bueno, ese fue el ejemplo, ¿no? Pero Jesús eso lo hace con nosotros. Y no porque está ventilando nuestro pecado, sino que únicamente nos está mostrando las características que tenemos sin Él. El área no formada todavía en nuestra vida. Que no es grata, que no nos gusta, pero que no es mentira. Entonces si me ofende, vamos a decir, va a ofender mi orgullo en realidad. Pero si me ofende para transformación, gloria a Dios, porque yo necesito cambiar, yo no quiero ser eso que le resta al otro y que me resta a mí. Yo quiero ser imitador de Jesucristo y parecerme a Jesús. Entonces el proceso que hay en nuestro corazón de santificación, o sea que Dios nos va apartando del mal cada día para parecernos más a Él, no es de risas y de gozos constantes. Es sufrido también y duele. Pero eso en el ejercicio da un fruto apacible de justicia. Como la palabra dice, ¿no? Los padres disciplinan a sus hijos y es doloroso, pero eso lo que hace es justamente educar a la persona. Y bueno, nuestro Padre Celestial trabaja de la misma manera con nosotros. Hay un proceso que es doloroso, pero que nosotros, al ser disciplinados, vamos a ser ejercitados de una manera que nosotros vamos a aprender lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que nos sirve y lo que no sirve, lo que edifica y lo que no edifica. Y para ir cerrando, hermanos, nosotros muchas veces nos quedamos estancados espiritualmente, naturalmente, cuando nos damos demasiada atención a nosotros mismos, en todo lo que no tenemos, lo que no alcanzamos, lo que no obtenemos, lo que no vivimos, lo que no. Entonces no salimos para ningún lado, porque estamos mirando hacia adentro de la manera equivocada. Pero nosotros cuando empezamos a servir a Jesús, ya no estamos mirando por nosotros, estamos mirando para agradarlo a Él. Y nuestra atención ya no está sobre lo que no de nosotros, porque lo que no de nosotros se encarga a Él. Él se encarga de darnos la oportunidad, Él se encarga de abrirnos una puerta, Él se encarga de transformar una vida en nuestro corazón. Y en el durante, nosotros le servimos a Él, porque le amamos. Y en ese servirle a Él, es que nosotros dejamos de empezar a mirarnos a nosotros, comenzamos a ser transformados en el ejercicio de servirle,
y empezamos a ver que lo que pasaba dentro nuestro ya no pasa de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya no hay oscuridad, sino empieza a haber luz. Por eso yo, cuando leí a esta mujer que intercedía, toda la historia leyendo la intercesión o la desesperación de la mujer hasta que llegue a la parte que intercede, está en esa situación, pero ni siquiera por ella. Nada, para mí sería tremenda bendición ver a cualquiera de nosotros en una situación de angustia por personas ajenas. Porque si eso te pasa en el corazón, te voy a decir más, mirá. Lo hablamos también con un hermano. Cualquiera que es llamado por Dios para ser usado por Dios, va a ser bautizado en angustia. Eso lo decía David Wilkerson. Si ves a un hombre de Dios, es un hombre que fue bautizado en angustia. ¿Qué significa eso? Que Dios lo llevó a un estado de angustia no por sí mismo, por el corazón de los demás, por la necesidad de Dios en los demás, por la desesperación de sentir que otros se están perdiendo, ahogados en sus pecados, ahogados en sus errores, sin dirección, se les va la vida, no entienden ni siquiera por qué están vivos, no saben ni para qué estaban creados. Y en esa desesperación, una angustia por el corazón ajeno. Ya no por sí mismo, ya no porque, ¿qué tengo que hacer en mi vida? ¿Y qué tengo que hacer? Y cuando Dios... Porque muchas veces humanamente, aún estando en esa condición, vas a quitar la mirada de eso y vas a empezar a mirar por vos mismo y decir, pero al final de cuentas, ¿de qué se trata mi vida? Se trata de eso, de seguir a Jesús, de servir a Jesús, de presentar a Jesús, para que más puedan llegar a la salvación por medio del conocimiento de su palabra, que salgan de la desesperanza, que salgan de la depresión, que salgan de la ansiedad, que salgan de la sin dirección, de los intentos de suicidio. Tenemos una cantidad de cosas que muchos de nosotros caminamos en otro tiempo. Adicciones, robos. Y tenemos millones de cosas más, peores todavía, ¿no? Pero cuando entendemos que la forma correcta de llegar a Cristo requiere estas características de esta mujer, y aún mayor gracia cuando estas cosas suceden, y no por tu beneplácito, no por tu bien propio, es maravilloso. Porque vos decís, yo soy flor de egoísta y esto me está pasando es porque Dios está en mí. No hay otra manera de entenderlo. Si esto sucede dentro de mi corazón, evidentemente el Espíritu Santo está viviendo dentro mío y está cambiando mis sentimientos, está cambiando mi manera de pensar, está cambiando mi manera de vivir. Porque yo no vivo de esta manera, yo solo siempre pienso en mí. Y incluso, porque también tenemos una cantidad de personas que... tenemos de los humanistas o filántropos, tenemos una cantidad de personas que aman ayudar a la gente, pero el final del discurso es, paso raya, yo soy bueno. O sea, que no entienden su condición pecadora y se justifican en que viven esta vida supuestamente de ayudar a los demás, pero en realidad es por una necesidad propia, no en última instancia por el otro. Pero en Cristo es diferente, nosotros no lo hacemos desde el egoísmo. Nosotros aprendimos a morir a uno. Ya no queremos que nosotros... Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo ya no quiero vivir más, no quiero vivir más de manera egoísta. Quiero vivir y agradar al que me salvó, al que me dio identidad de hijo, al que me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz admirable, el que me demostró que hay una eternidad, el que me enseñó que hay un mundo espiritual que es más real que lo que estamos viendo. Ese es el Dios al que yo sirvo. Y cuando mi corazón se alinea a esa voluntad, voy a ver que la respuesta divina puede llegar a otros, y no por medio de ellos mismos ni siquiera, porque esta mujer, esta niña que estaba siendo atormentada, estaría en su casa, quizás en cama, sin poderse mover. Pero fue sana, dice, mirá qué interesante. Fue libre de ese espíritu inmundo y no dijo, fue libre, como usamos nosotros nuestra expresión en español. Fue sana. Porque hay una cantidad de personas que están enfermas, no porque están locos, no porque tienen un problema neuronal y tienen que arreglarlo con serotonina o con dopamina o con diferentes medicamentos para empezar a regular su funcionamiento porque no está funcionando bien. Porque son atormentados espiritualmente y verdaderamente lo que están creyendo que están viviendo, lo están viviendo. Y no lo pueden explicar porque no conocen de qué se trata. Y cuando Jesús viene... Jesús dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres, hermanos. Cuando Jesús viene a hacerte libre, no viene a hacerte a medias libre. Te viene a hacer verdaderamente libre. Lo que había oscuridad ya no hay más. ¿Entienden?
Ya está. Después puede venir la opresión. Lo externo quiere venir a perturbarme nuevamente y tratar de llevarme al lugar en el que estuve antes. Pero yo entiendo hoy mi identidad de hijo y sé dónde pararme, en la roca firme. Porque si me paro en la arena de nuevo, como caminaba antes, me voy a volver a hundir. Ahora, si yo entiendo que hay un propósito de que Dios me llamó para usarme para su gloria y no por mi ego y mi orgullo, sino para que Él se ha dado a conocer y disfruto de las capacidades que Dios me ha dado para su gloria, en las manos de Dios, para hacer el bien común, para el Hijo de Dios primeramente y también para los que no conocen, voy a ver mi vida en las manos de Dios y siendo un instrumento en las manos de Dios. Una vida con propósito. Con propósito. Y eso es lo que te quiero animar y que hoy puedas irte animado en ese sentir. Es decir, Señor, necesito no solamente las características de esta mujer, sino la capacidad de interceder, que sé que si yo te pido con este corazón, incluso los que no te conocen van a recibir tu favor. Y obviamente que sabemos que la salvación es arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios, y una persona no presente acá no va a recibirlo si no escucha el Evangelio. Pero una persona que no tiene incluso a Dios puede recibir una asistencia divina por tu corazón quebrantado delante de Dios. Y a eso es lo que te quiero animar. Que digas, ¿vos sabés que estaba orando por fulano y por no sé quién? Y Dios le respondió. A mí me respondió, porque ellos ni se enteraron. Pero a mí me dio una respuesta divina. En la situación que estaban, Dios la cambió. Y cuando andás en ese ejercicio de diálogo con Dios, de relación estrecha con Dios, comenzás a reconocer la obra de Dios en tu diario vivir. Y empezás a ver el favor de Dios y a disfrutar el Evangelio. No lo disfrutamos cuando miramos para adentro, de manera equivocada, de manera egoísta. Entonces, que Dios nos dé la gracia para que hayan más hombres y mujeres con el corazón de esta mujer cananea. Con ese corazón. Amén. Que Dios nos ayude. Hoy tenemos Cena del Señor, vamos a participar de la Cena del Señor. Y es importante que podamos reflexionar sobre esto. Señor, yo quiero seguir tus pasos. Necesito seguir tus pasos. Amén.